Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Ricardo Aronskind es uno de los más destacados economistas argentinos, integró en su momento el Plan Fénix, egresó de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Relaciones Internacionales en Flaxo, es profesor titular de algunas universidades argentinas, columnista del Cohete a la Luna, entre otros medios con los que colabora habitualmente sobre temas de su especialidad. Y en su cuenta oficial de Twitter, @RicardoAronskind1, hay una frase que lo identifica y que dice: trato de entender, pero no es fácil. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto escucharte después de algún paréntesis en las notas que hicimos para diferentes medios en distintos momentos del país. Pero me gustaría empezar por esta frase tuya de Twitter, trato de entender, pero no es fácil, Sí. hacerla un poco mía, en relación a la situación económica por la que está atravesando el país en este momento. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en este momento, en el presente quiero decir, y en relación al futuro? Sí. Mira, yo te tengo que decir que yo creo que Argentina es un país con un potencial muy grande, con muchas capacidades, no solamente en el tema recursos naturales, sino capacidades humanas muy importantes y muy poco explotadas. O sea, me parece que Argentina es un país que tendría que estar en un nivel mucho más importante de desarrollo, de progreso, de bienestar, y no lo está. Digo esto porque me quiero alejar de cualquier idea de país pobre, país tercermundista, país sin posibilidades. Todo lo contrario, tienen muchas y muy diversas posibilidades. Aún en este contexto internacional de fuerte caída de la actividad económica y de muchos otros parámetros provocados por este drama universal que es el COVID-19. Sí, bueno, digamos, el COVID joroba a todo el mundo y por supuesto a nosotros también, pero el COVID es pasajero. A lo largo del año que viene va a ir desapareciendo en buena medida, pero me parece que el tema de fondo es que Argentina, desde el proceso militar hasta acá, ya ha sido sometido a 3 experimentos neoliberales. Uno es la propia dictadura cívico-militar, el segundo ha sido el experimento menemista continuado por la Alianza, y el tercero es este breve experimento macrista. La verdad que son 3 instancias que han subdesarrollado fuertemente la Argentina, nos dejan muy mal, nos dejan endeudados, nos dejan empobrecidos, nos dejan con un montón de problemas estructurales. Quiero decir, sin este tipo de experimentos, Argentina, y sin grandes visionarios y grandes gobiernos, hubiera crecido mucho más y estaría mucho mejor. Ahora, los experimentos estos efectivamente hunden al país, pero lo hunden artificialmente, lo hunden a partir de generar situaciones innecesarias, por ejemplo el endeudamiento, innecesario completamente en las 3 instancias en que se produjo. Entonces, digo, sacándole a la Argentina los experimentos neoliberales, ya sería un país bastante mejor que el que es. En ese contexto asume este gobierno de Alberto Fernández en una situación paradójica, que es que hay un alto nivel de empoderamiento de los mismos sectores que son los responsables de que el país se subdesarrolle. Es una situación paradojal en donde han adquirido cada vez más fuerza, más poder, sectores que son los que han estado detrás intelectualmente del golpe del 76, del menemismo, en el cual se
empoderaron extraordinariamente, y de este último periodo macrista, donde, digamos, uno de ellos ejerció la presidencia de la Nación. Entonces, este es un gobierno que tiene muy buenas ideas económicas, muy concretas, muy precisas, y yo te diría muy factibles, y que se enfrenta con un problema de relación de fuerzas muy significativo entre estos sectores económicos, mediáticos, con apoyo judicial, con gran respaldo diplomático internacional, que están enfrente de un gobierno con buenas intenciones, con ideas, por lo menos en el terreno de la economía, bastante concretas y posibles, pero que se enfrenta a un nivel de boicot, de restricción, de intento de prácticamente impedirle accionar, que es muy significativo. En ese momento estamos hoy, ¿no? Es decir, un gobierno que encuentra que cada paso que intenta dar hay una resistencia feroz, mediática, política, económica, en función de inmovilizarlo y de tratar de forzar la continuidad de lo que fue el proyecto macrista, que es un proyecto a todas luces fracasado, calamitoso para el país, pero de todas formas es el que siguen sosteniendo a prueba de toda discusión teórica, ¿no? En esa situación estamos. Vos hablás de una correlación de fuerzas que no le está siendo favorable al gobierno, porque los factores de poder económico conservan una cuota muy importante en cuanto a la capacidad de decisión, o por lo menos de poner palos en la rueda. Sí. Ahora, en estas circunstancias, teniendo en cuenta esto que decís y con lo que yo acuerdo, ¿ves que el gobierno puede avanzar en sus políticas económicas para, en todo caso, romper con esas características propias del neoliberalismo, de la prevalencia del capital financiero, de la destrucción de la industria, y para lograr una mejor y más justa distribución de la riqueza? Mira, si se impusiera la racionalidad, tendría que poder lograrlo el gobierno, porque ha planteado un perfil político-económico de nula agresión a ningún actor económico importante. El gobierno no pretende, ni quiere, ni desea, ni busca chocar ni con el campo, ni con las grandes corporaciones, ni con los monopolios. Busca puntos de encuentro, puntos de conciliación en función de poner en marcha la economía, reactivar, retomar cierta senda del crecimiento productivo. Pero me da la sensación de que el sector privado es el que no está aceptando esto. Mirá, acaba de fallecer el banquero Brito. Jorge Brito, sí. Al que se lo consideraba, digamos, una persona de diálogo con el gobierno. Bueno, sus últimas declaraciones antes de morir eran que se oponía al aporte voluntario o solidario de las grandes fortunas, que desde mi punto de vista es una actitud increíblemente insólita de los multimillonarios argentinos. Negarse a esa contribución por única vez es de un nivel de miserabilismo moral impresionante y de desconexión completa con el país en el que viven y en donde ganan plata. Ahora, ese es el sector que le hace el mayor enfrentamiento posible al gobierno, y es el sector al cual el presidente de la Nación específicamente ha intentado ofrecerle 1000 puentes de contacto, de vinculación, de diálogo, para encontrar alguna forma de sacar al país adelante. Y me parece que esa estrategia no está surtiendo efecto. ¿Y cuáles serían las alternativas a esa estrategia? Bueno, hay una serie primero,
yo creo que el Estado Nacional tiene que retomar el control de algunos instrumentos económicos, porque si no está sometido permanentemente al chantaje de sectores privados. Una cosa muy evidente es el tema del dólar, ¿no? O fíjate que en el dólar, los que conocemos un poco la estructura económica argentina y su inserción internacional y las causas por las cuales ha tenido crisis con el dólar, en este caso particular no hay ninguna de esas causas que se estén verificando en este momento. Digamos, no hay ni un problema de pagos externos, porque Argentina los está negociando bien, y en este momento tenemos superávit comercial con el resto del mundo, o sea, no tenemos déficit, con lo cual no debería haber ninguna presión seria sobre el dólar, y sin embargo tenemos presión seria sobre el dólar, producto básicamente de estos actores lúmpenes que operan en la Argentina, que están buscando hacer unos pesitos más, forzando una devaluación, porque el gobierno efectivamente tiene pocas reservas y entonces están apostando a que esas reservas no le alcancen y tenga que producir una devaluación. Y vos decís, ¿cómo puede ser que estemos en esta situación? Bueno, hay muchas razones, pero una de las razones es que hace rato el Estado argentino no controla lo que se exporta. O sea, el Estado argentino hoy no sabe la magnitud de las exportaciones. Digamos, el caso Vicentín fue una demostración palmaria de que las exportadoras argentinas están triangulando, están ocultándole al Estado Nacional, al fisco y por lo tanto a los argentinos cuánto están exportando y por lo tanto pagando muchos menos impuestos. Esto quiere decir ingresando muchos menos dólares a nuestro país y por supuesto a las reservas del Banco Central. Es decir, estamos en una situación de debilidad porque el propio Estado Nacional es incapaz de controlar los puertos y la cantidad de cereales y oleaginosas que salen de nuestro país rumbo al mundo. Lo mismo pasa con la extracción de minerales, lo mismo pasa con la extracción de gas y petróleo. Es decir, estamos en una situación donde la propia debilidad del Estado engendra el empoderamiento de los privados. Y ese empoderamiento de los privados es usado para extorsionar al Estado y maniatarlo más todavía, y llevarlo a un nivel de debilidad mayor todavía. Si reclaman, por ejemplo, que se eliminen impuestos, que no les cobren cosas. Es realmente insólita la dinámica histórica que se ha creado, que arranca desde la dictadura para acá, con altibajos, por supuesto. Una de las razones de la furia de la clase dominante con el kirchnerismo es precisamente que limitó este tipo de juegos, aunque no lo eliminó del todo. Eliminarlo hubiera sido retomar el control estatal sobre los puertos, reforzar mucho la AFIP, es decir, garantizar las capacidades estatales de controlar y regular nada más y nada menos que el tema del comercio exterior, que es la base del actual estrangulamiento en materia de divisas. Por otra parte, y además de las restricciones externas a las que vos te referís, existen también otras dificultades relacionadas con lo que se puede definir como el mercado interno. Y para que haya un mercado interno, esa es una pregunta que te hago en función de lo que algunos colegas tuyos, economistas también prestigiosos, han señalado en diferentes oportunidades. Hace falta un mejoramiento importante del ingreso de los trabajadores, del nivel de ingreso general de la población que trabaja y también del sector pasivo de los jubilados que están atravesando por una situación muy compleja. Más allá de los que están en la situación más vulnerable, que son los de la mínima, que están medianamente atendidos por algunos planes. Pero después hay otros sectores medios que también están en muchas dificultades porque sus ingresos medidos en dólares, yo recuerdo, por ejemplo, perdón por extenderme en esto que es en realidad una reflexión y una pregunta,
medidos por la CEPAL en 2015 en niveles muchísimo más altos, $600 el sueldo mínimo, $1.500 el promedio del ingreso en la Argentina, $400 la jubilación, etcétera. Estamos muy lejos de llegar a esos puntos. Mira, yo tiendo a no sé si se entiende no comparar en dólares, porque digo, pensemos simplemente lo que era la época de la convertibilidad, donde teníamos una moneda súper recontra fortalecida en relación al dólar, y la verdad que teníamos niveles de pobreza en ascenso, etcétera, etcétera, aunque uno pudiera decir yo, qué bien que estoy ganando en dólares, pero la verdad que el poder adquisitivo no era el mismo. Me preocupa más medir el poder adquisitivo en cantidad de kilos de carne que se pueden comprar, en alquileres que se pueden pagar, en tarifas eléctricas que se pueden... Eso a mí me parece que es la mejor forma de medir. De todas formas, coincido plenamente con vos que la tendencia fue muy clara. Me parece que el problema social que tenemos es que la gente no entiende a dónde fueron sus ingresos. Hay un problema fundamental que el sistema político ha desertado de explicar, que es que eso fue una transferencia de ingresos de las mayorías nacionales a sectores minoritarios. Esto es lo fundamental que se tiene que entender, porque después la gente le va a reclamar al Estado como si el Estado tuviera esos recursos. El Estado no tiene esos recursos fueron transferidos vía tarifas, por ejemplo, a otros sectores, vía precios a otros sectores. Esas transferencias a la sociedad no le quedan claras. Entonces después va y reclama, en general, quiero aumento de sueldo. Y no entiende, y por eso no termina de apoyar a los gobiernos que quieren hacer una política redistributiva, que es la única cosa seria que se puede hacer para reconquistar los niveles de ingresos perdidos. Claro. Sí, lo entiendo. Pero además hay una cuestión... además de las dificultades que la sociedad puede tener, dificultad a la que contribuyen grandemente a través de los medios de comunicación que el poder económico maneja a su antojo. Es cierto que hay una demanda justa, hay una demanda que es difícil no reconocer en cuanto a que los tiempos de recomposición de ese ingreso, de esa capacidad de consumo de la población, no son muy grandes, no son muy extensos. Digamos, la sociedad demanda, quiere y espera soluciones en plazos más cortos. ¿Es posible hacer esto? Bueno, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una de las batallas más importantes, a mi juicio, tiene que ver con el tema de la inflación en alimentos. Porque debido a los procesos, sobre todo generados a partir del macrismo y reforzados por la pandemia, la verdad que los ingresos se concentraron mucho en el tema alimentos. En algunos casos tremendamente se lo absorben los alimentos, los ingresos de las familias. En otros sectores no, pero también han avanzado sobre otros gastos que tiene la población. Y la verdad que el gobierno no termina de abordar la cuestión alimenticia, que es una cuestión importantísima, y que es insólito que en el caso argentino los alimentos tengan los precios que tengan y que absorban una porción tan grande del ingreso de la familia. Vos fíjate que si pudiéramos reducir el peso de los alimentos, incluso mejorando los alimentos a lo que excede la población, podríamos liberar ingresos para que la gente compre y use otro tipo de cosas, es decir, que el resto del entramado industrial se encuentre con un
nivel más grande de mercado, que en este momento está, digamos, absorbido por los monopolios alimenticios y por las grandes cadenas de comercialización, que cobran cifras delirantes por la mayoría de los productos alimenticios. Todo eso se podría reducir drásticamente, por supuesto que con políticas novedosas. No va a ser hablando con los supermercadistas y pidiéndoles descuento del 5%. Ahí hay que buscar todos los actores productivos, ver muchas cosas vinculadas a la radicación de dónde están las industrias procesadoras de alimentos para que estén cerca de los centros urbanos. Hay muchísimo para hacer en muchos terrenos, hay muchas ideas sobre cómo hacer. Ahora sí, lo que el gobierno va a hacer es recorrer el mismo camino de siempre, de sentarse con los mismos delincuentes de siempre para conseguir un descuentito del 5% que te lo borran en 2 meses. Bueno, no vamos a ninguna parte, pero digamos, se puede en muy corto tiempo empezar a armar una red de aprovisionamiento de alimentos mucho más baratos y resolver de cuajo una cuestión. ¿Sabes por qué? Porque en la inflación que tuvimos el mes pasado en alimentos hubo un componente importante de que subió el dólar blue. Claro. Lo que es una vergüenza y un escándalo y una cosa inadmisible, porque aparte, como dice el ministro de Economía, la verdad que no subió el dólar al cual se importan o exportan cosas. Entonces es pura especulación de gente que se le ocurre que tiene que subir el precio de sus cosas. Bueno, eso es inadmisible, eso no puede seguir ocurriendo. Hay que desconectar el precio de los alimentos de todo este tipo de mercados especulativos. No pueden estar sujetos a lógicas financieras los alimentos, como no deberían estarlo tampoco los medicamentos, ¿no? Entonces, si vos pensás una canasta de consumo popular donde esté incluido los alimentos, la vestimenta, los medicamentos, el transporte, los servicios públicos, y empezás a trabajar sobre todas esas cuestiones para desfinanciarizarlas y desmercantilizarlas y despegarlas del precio del dólar, vos lográs desinflar enormemente los precios que hoy están enfrentando los argentinos, 30%, 40% menos o más, y le haces la vida mucho más confortable a la gente simplemente porque recortaste ganancias monopólicas o ganancias, ultra ganancias exageradas por parte de sectores que saben que la población depende de ellos y que por lo tanto les terminan pagando masas gigantescas de recursos totalmente injustificadas. Las críticas a la situación económica actual provienen de distintos sectores, de los sectores de la ortodoxia económica, de la derecha y también desde la izquierda, y algunos cuestionamientos que se hacen desde posiciones como la tuya que tienen, por lo menos hasta donde yo puedo entender, una fuerte empatía con el actual gobierno en muchos de sus aspectos. Por ejemplo, un economista al que se puede calificar como de la ortodoxia o de la derecha, Sergio Bernstein, con una opinión que se publicó hace poquito en TN, dijo que el gobierno continúa sin mostrar una hoja de ruta clara y aplica medidas cortoplacistas en medio de una situación extremadamente frágil. Y habla del ajuste y la negociación con el fondo como telón de fondo del impuesto a la riqueza. Esto, por supuesto, que fue replicado, rechazado fuertemente por el gobierno, hasta por el propio presidente de la República, porque sostienen que no hay ajustes. Pero ¿qué se puede decir desde tu lugar? Bueno, por empezar, que lo que dice Bernstein y toda la troupe de economistas y propagandistas de la derecha
es, por supuesto, puro verso, porque digamos ellos son los que han apoyado al desastre económico macrista, así que un poco de seriedad, callarse la boca, reflexionar y no seguir cumpliendo el mismo rol que cumplieron. En ese momento era apoyar a un gobierno que era un desastre económico y ahora tratar de castigar a un gobierno que tiene ideas económicas mucho más claras y lo que están tratando de hacer es boicotearla con el argumento que sea. Me causa mucha gracia que los tipos que llevaron al país al desastre hablen de ajuste como si les preocupara. No solamente no les preocupa, sino que yo no me engaño, no son economistas, son propagandistas, son publicitarios del poder económico, nada más. No hay ningún argumento serio, técnicamente sólido en esa gente. Dicho esto, digo, hay presiones para el ajuste, pero son mucho menos importantes las presiones que hace el Fondo Monetario. Por ejemplo, discusión. El gobierno nacional dijo, para el presupuesto del año que viene nosotros pensamos tener un déficit de 4,5% del PBI. Aparentemente el Fondo Monetario pide que el déficit del año que viene sea 3% del PBI. Es una diferencia importante, no es una diferencia tremebunda, no es que el fondo te dice quiero que tengas 4% de superávit, te dice tener un déficit más chico del que vos querés tener. Yo creo que ya 4,5% de déficit es chico en relación a las dificultades que todavía vamos a tener el año que viene, pero supongamos que es una apuesta un poco voluntarista que hace el gobierno y el fondo presiona. Pero la verdad que esa presión que hace el fondo, si vos la comparás con el tipo de cosas que pide la Asociación Empresaria Argentina, AEA, lo que impulsa, lo que promueve en sus diarios, La Nación, ámbito financiero no tanto, Cronista, Clarín e Infobae, que es la devaluación, la gran bandera de ellos de estos últimos meses es una gran devaluación. Ese es el ajuste. Y lo digo específicamente, sobre todo pensando en la gente de izquierda, de afuera del gobierno y la gente de izquierda de adentro del gobierno. El ajuste no es el Fondo Monetario Internacional en este momento, que es mucho más comprensivo en relación a los problemas argentinos que el que se refleja en el comportamiento de la alta dirigencia empresarial argentina, que está pidiendo en este contexto tremendo una caída adicional de los salarios, las jubilaciones, la AUH, el IFE, etcétera, etcétera, lo que significa, entre otras cosas, una crisis fiscal del Estado aún mayor y un estado de conmoción social para el año que viene. Esto están pidiendo. Entonces, si vos comparás, la gente ve al Fondo Monetario y embiste como si fuera un toro al que le muestran un trapo rojo ondulando, pero la verdad que se están olvidando de quiénes son los que realmente están impulsando un cambio económico catastrófico, que son los de la Asociación Empresarial Argentina, que son locales y que tienen un conjunto de medios para afectar todo el tiempo el clima económico interno. Me parece que eso es muy importante porque hay fíjate, Bernstein dice, están haciendo el ajuste, como diciendo, al final el gobierno hace el ajuste que pide el fondo, primero olvidándose que su gobierno, el de Macri, fue el que trajo el Fondo Monetario a la Argentina cuando ya no estaba más en nuestro país, lo volvió a meter en la política económica argentina, ahora hace el ajuste. El ajuste es el ajuste que Bernstein, el diario La Nación, el diario Clarín están demandando, que es una gran devaluación que pulverice el salario, pulverice la actividad económica, pulverice el mercado interno y cree una situación calamitosa a nivel social en la Argentina. Ese es el ajuste. Ricardo, una última reflexión tuya para cerrar esta nota, como siempre, tan interesante como las que hemos hecho.
en distintas radios, tal como lo dije al comienzo de esta entrevista. ¿Cuál es tu sensación respecto al futuro? ¿Pensás, sos optimista o no? En relación a el panorama, Sí, sí, claro. mira, como argentino involucrado en lo que pasa con su país, siempre pienso que tenemos oportunidades de salir, estoy convencido de eso, pero me parece que ahí hay dos condiciones, una que es que el gobierno asuma que está frente a adversarios o enemigos económicos y políticos que no buscan su bien ni el bien del país y que por lo tanto tiene que tener políticas más claras en muchos aspectos y no someterlas a referéndum de los tipos que siempre le van a decir a todo que no. Y la segunda cuestión, me parece que hay un problema en los sectores populares que o comprenden que así como moviliza la derecha constantemente, tienen que empezar a movilizarse y mucho, y organizarse y mucho, y tener respuestas rápidas frente a los desafíos que se plantean, o este gobierno va a quedar muy solo y muy librado a un talante conciliador que no es correspondido por una derecha tan incompetente como furiosa. Entonces me parece que ahí, si no hay movilización popular y si el gobierno no cambia su actitud hacia un programa, digamos, más decididamente orientado a resolver los problemas del país, me parece que sí tenemos una posibilidad de fracaso. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo, por este contacto, por las reflexiones que nos ayudan a pensar. No, bueno, Ernesto, muchas gracias a vos que siempre nos metés en problemas complejos y nos das el tiempo necesario para poder reflexionar. A vos, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta siempre.